La nieve caía con suavidad aquella tarde de diciembre, cubriendo los campos de la propiedad Monroe con un manto blanco que parecía purificar cada rincón del mundo. Elliot Monroe caminaba desde la casa principal hacia el granero, con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo de lana y el ceño fruncido por la preocupación. Había salido a buscar a su hija Laia, una niña de 4 años con rizos castaños y ojos llenos de curiosidad, quien había desaparecido de la cocina hacía más de 20 minutos. Elliot sabía que Laia tenía la costumbre de escaparse para explorar, pero con la temperatura bajando cada vez más y la oscuridad acercándose, su corazón latía con una ansiedad que no podía controlar. Llamó su nombre varias veces mientras caminaba por el sendero cubierto de nieve, pero solo el silencio del campo le respondía. Cuando finalmente llegó al granero, una estructura antigua de madera que había pertenecido a su familia por generaciones, empujó la pesada puerta con esfuerzo. El chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el espacio amplio y oscuro. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las grietas en las paredes, creando líneas doradas que cortaban la penumbra. Elliot entrecerró los ojos, tratando de ajustarse a la oscuridad, y entonces la vio. Su hija Laia estaba sentada sobre un montón de heno, con las piernas cruzadas y las manos posadas suavemente sobre el regazo de una mujer joven que yacía completamente inmóvil. La mujer estaba acostada de lado, con el cabello dorado y enredado esparcido sobre la paja, como hilos de luz capturados en la tierra. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, con los labios ligeramente agrietados y las mejillas hundidas por el hambre y el frío. Vestía un abrigo raído que había visto mejores días, y sus manos, delgadas y temblorosas incluso en el sueño, se aferraban a una pequeña bolsa de tela deshilachada. Junto a ella, acurrucada en una esquina sobre una manta desgastada, había una niña de no más de 3 años, con el cabello rubio y sucio pegado a su frente sudorosa. La niña también dormía, pero su respiración era superficial y entrecortada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Elliot sintió que su sangre se congelaba en las venas. Por un momento interminable, no pudo moverse, no pudo respirar, no pudo procesar lo que estaba viendo. Su mente luchaba por comprender cómo 2 personas, 2 seres humanos vulnerables y claramente necesitados, habían terminado en su granero, durmiendo sobre heno húmedo, en medio del invierno más crudo que la región había experimentado en décadas. Laia levantó la vista hacia su padre con esos ojos enormes y sinceros, que siempre lograban desarmar cualquier defensa que él intentara construir. «Papá, la encontré aquí con la niña pequeña. Estaban muy frías. Les di mi bufanda y mi gorro, pero no se despiertan mucho. Creo que tienen hambre». La voz de Laia era un susurro suave, como si temiera romper el frágil silencio que envolvía el granero. Elliot se acercó lentamente, con pasos medidos y cuidadosos, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la escena frente a él se desvaneciera como un sueño. Se arrodilló junto a la mujer y extendió la mano con vacilación, tocando suavemente su hombro. La tela del abrigo estaba fría y húmeda bajo sus dedos. «Señorita, puede escucharme». Su voz salió más áspera de lo que pretendía, cargada con una mezcla de preocupación y algo más profundo que no podía nombrar. La mujer no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas antes de que sus párpados temblaran levemente. Abrió los ojos con lentitud, revelando un par de iris azules tan claros que parecían transparentes, como pedazos de cielo atrapados en su rostro. Por un momento simplemente lo miró sin reconocimiento, como si estuviera emergiendo de un lugar muy lejano y oscuro. Luego, su mirada se deslizó hacia Laia, y algo en su expresión se suavizó. «Lo siento mucho, no queríamos molestar a nadie». Su voz era ronca y débil, apenas audible por encima del susurro del viento que se colaba por las rendijas del granero. Trató de incorporarse, pero sus brazos temblaron bajo su propio peso y volvió a caer sobre el heno. Elliot sintió una punzada aguda en el pecho, una mezcla de compasión y algo que se parecía peligrosamente a la culpa. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?». La mujer cerró los ojos brevemente, como si calcular el tiempo requiriera más energía de la que tenía. «Tal vez 2 días, quizá 3. Perdí la cuenta. Solo necesitábamos un lugar para dormir donde la nieve no nos alcanzara. La pequeña está enferma. Tiene fiebre. Intenté conseguir ayuda en el pueblo, pero nadie quiso ayudarnos». Elliot sintió que algo dentro de él se rompía. Miró a la niña pequeña que seguía durmiendo, con las mejillas sonrojadas por la fiebre y los labios entreabiertos. Su respiración sibilante llenaba el espacio con un sonido que le erizaba la piel.
Sin pensarlo dos veces, Elliot se quitó su propio abrigo y lo colocó con cuidado sobre la niña, asegurándose de cubrir todo su cuerpecito tembloroso. «Tienen que salir de aquí. Mi casa está a solo 100 metros. Puedo llevarlas allí. Tienen que entrar en calor y la niña necesita ver a un médico de inmediato». La mujer abrió los ojos de nuevo y lo miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. ¿Por qué haría eso por nosotras? No nos conoce. No sabe quiénes somos. Elliot la miró directamente a los ojos, y en ese momento algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso que trascendía las palabras. Porque si no lo hago, y algo les sucede, no podré vivir conmigo mismo. Y porque mi hija me enseñó esta tarde que la bondad no necesita una razón. Los labios de la mujer temblaron, y por un segundo Elliot pensó que iba a llorar. Pero ella simplemente asintió con la cabeza, demasiado débil para discutir, demasiado agotada para resistirse. Elliot recogió a la niña pequeña con cuidado, envolviéndola en su abrigo como si fuera el tesoro más frágil del mundo. Luego ayudó a la mujer a ponerse de pie, pasando su brazo alrededor de su cintura para sostenerla cuando sus piernas amenazaron con ceder. Laia caminaba junto a ellos, con la mano aferrada al borde del abrigo de su padre, sus ojos grandes observando todo con una seriedad que no era propia de su edad. El camino de regreso a la casa fue lento y arduo. La nieve caía más fuerte ahora, y el viento aullaba entre los árboles como un lobo hambriento. Elliot podía sentir el cuerpo de la mujer temblar contra el suyo. Cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo monumental. La niña en sus brazos gemía suavemente, perdida en la fiebre que consumía su pequeño cuerpo. Cuando finalmente llegaron a la casa, Elliot empujó la puerta con el hombro y los condujo al interior, donde el calor del hogar los envolvió como un abrazo largamente esperado. El fuego crepitaba en la chimenea de la sala, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera pulida. El aroma a canela y cedro llenaba el aire, un contraste marcado con el olor a humedad y desesperación que se aferraba a la ropa de las dos visitantes inesperadas. Elliot guió a la mujer hacia el sofá largo y cómodo que dominaba la sala, ayudándola a sentarse con cuidado antes de colocar a la niña pequeña en su regazo. Laia corrió hacia la cocina y regresó con una manta gruesa de lana que había tomado de la canasta junto a la chimenea. Con la determinación de alguien mucho mayor, envolvió la manta alrededor de la mujer y la niña, asegurándose de que cada pliegue estuviera perfectamente colocado. Elliot observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro, preguntándose cuándo exactamente su pequeña había aprendido a cuidar de otros con tanta ternura. Se dirigió rápidamente al teléfono y marcó el número de su médico personal, el Dr. Martínez, un hombre mayor que había cuidado de la familia Monroe durante décadas. La conversación fue breve y urgente. El doctor prometió llegar en menos de 30 minutos. Mientras esperaban, Elliot preparó té caliente con miel y jengibre, una receta que su propia madre le había enseñado años atrás, cuando él era solo un niño enfermo en cama. Llevó 2 tazas humeantes a la sala y se arrodilló frente a la mujer, ofreciéndole una con manos firmes. Ella la aceptó con dedos temblorosos, envolviéndolos alrededor de la cerámica tibia como si fuera una fuente de vida. «Gracias. No sé cómo agradecerle esto». Su voz seguía siendo débil, pero había una nota de genuina gratitud en ella que tocó algo profundo dentro de Elliot. Él simplemente asintió, sin saber qué decir, sin saber cómo expresar el torbellino de emociones que giraban dentro de su pecho. Se sentó en el sillón frente a ellas y observó en silencio mientras la mujer bebía el té a pequeños sorbos, con los ojos cerrados como si estuviera saboreando cada gota. La niña pequeña se movió en su regazo, gimiendo suavemente, y la mujer la meció con un movimiento automático, instintivo, que hablaba de incontables noches de consuelo. Elliot notó entonces los detalles que había pasado por alto en la urgencia del momento. Las manos de la mujer estaban agrietadas y cortadas, con cicatrices que hablaban de trabajo duro y tiempos difíciles. Su cabello, aunque enredado y sucio, tenía un brillo natural que sugería que alguna vez había sido cuidado con esmero, y en su muñeca izquierda, apenas visible bajo el borde deshilachado de su manga, había una cicatriz larga y elevada que le erizó la piel. Era el tipo de cicatriz que no se obtenía por accidente. Era el tipo de cicatriz que hablaba de desesperación, de noches oscuras donde la esperanza se había desvanecido por completo. El Dr. Martínez llegó exactamente 28 minutos después, con su maletín de cuero gastado y su expresión seria pero amable. Era un hombre de unos 60 años,
con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos, que hablaban de décadas de sonrisas y preocupaciones compartidas. Elliot lo condujo a la sala, donde la mujer y la niña seguían acurrucadas bajo la manta. El doctor se arrodilló frente a ellas con la gracia de alguien acostumbrado a tratar con pacientes asustados y vulnerables. «Buenas noches, señorita. Me llamo Dr. Martínez. Su amigo aquí me llamó porque está preocupado por usted y la pequeña. ¿Me permitiría examinarlas?» La mujer asintió con vacilación, sus ojos moviéndose entre el doctor y Elliot, buscando alguna señal de que podía confiar en esta situación. El doctor comenzó con la niña, colocando suavemente un termómetro bajo su lengua y escuchando su corazón con el estetoscopio. Su expresión se volvió más seria con cada segundo que pasaba. «Esta niña tiene una fiebre muy alta, casi 40 grados. También tiene una infección respiratoria bastante avanzada. Necesita antibióticos de inmediato y mucha hidratación. Si no se trata pronto, podría empeorar rápidamente». El rostro de la mujer se descompuso, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas demacradas. «Lo siento mucho. Lo siento tanto. Intenté conseguir ayuda. Fui a la clínica del pueblo, pero me dijeron que sin seguro médico no podían atendernos. Intenté con la iglesia, pero el padre dijo que no tenía fondos para casos como el nuestro. No sabía qué más hacer». Su voz se quebró en la última palabra, y ella se cubrió la cara con las manos, sollozando silenciosamente mientras su cuerpo se estremecía con la fuerza de su dolor. Elliot sintió una ola de rabia atravesarlo, una furia ardiente dirigida a un sistema que podía dejar que una madre y su hija se congelaran en un granero mientras pedían ayuda. Se acercó y colocó una mano firme sobre el hombro de la mujer. «Eso ya no importa. El doctor Martínez la tratará aquí mismo, y yo me encargaré de todos los gastos. Usted y la niña se quedarán aquí hasta que ambas estén completamente recuperadas. No quiero escuchar discusiones al respecto». El doctor Martínez asintió con aprobación y sacó su teléfono para llamar a su enfermera, pidiéndole que trajera medicamentos y suministros a la casa Monroe lo antes posible. Mientras tanto comenzó a examinar a la mujer, tomando su temperatura, escuchando su corazón y revisando sus signos vitales. «Usted también tiene fiebre, señorita, aunque no tan alta como la de la niña. Está severamente desnutrida y deshidratada. ¿Cuánto tiempo llevan sin comer adecuadamente?» La mujer bajó la vista, avergonzada. «Unos días, tal vez una semana. Teníamos un poco de dinero, pero lo usé todo para comprar comida para ella. Yo podía esperar. Las madres siempre podemos esperar». El doctor intercambió una mirada significativa con Elliot, y en ese momento ambos hombres llegaron a un entendimiento silencioso. Esta mujer no era una oportunista ni una mentirosa. Era una madre desesperada que había sacrificado todo, incluso su propia salud y dignidad, para mantener viva a su hija. Y eso, más que cualquier otra cosa, despertó algo profundo en Elliot, un reconocimiento de que el amor verdadero a menudo se parecía a la desesperación, y la valentía a menudo se disfrazaba de debilidad. La enfermera del doctor Martínez llegó una hora después con una bolsa llena de medicamentos, suero intravenoso y vendajes. Entre ella y el doctor instalaron una línea intravenosa en el brazo delgado de la niña y le administraron la primera dosis de antibióticos. La niña lloró débilmente durante el procedimiento, pero estaba demasiado débil para resistirse realmente. La mujer la sostuvo durante todo el proceso, susurrándole palabras suaves en su oído, prometiéndole que todo estaría bien, que pronto se sentiría mejor, que mamá estaba allí y nunca la dejaría. Cuando finalmente terminaron, el doctor Martínez se volvió hacia Elliot con una expresión grave. «La niña debería estar en un hospital, pero entiendo que las circunstancias son complicadas. Si se quedan aquí, necesitarán cuidados constantes durante las próximas 48 horas. Alguien tiene que vigilar su fiebre, asegurarse de que tome los medicamentos a tiempo y mantenerla hidratada. Es un compromiso serio». Elliot no vaciló ni por un segundo. «Yo me encargaré. Dígame qué tengo que hacer». El doctor asintió y pasó la siguiente media hora dándole instrucciones detalladas sobre cómo administrar los medicamentos, cómo cambiar la bolsa de suero intravenoso y qué señales de advertencia buscar que pudieran indicar que la condición de la niña estaba empeorando. Elliot escuchó con atención, tomando notas mentales de cada detalle, cada pequeña cosa que pudiera marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el doctor y su enfermera finalmente se fueron, la casa quedó envuelta en un silencio pesado. Elliot miró a la mujer, quien ahora sostenía a su hija dormida contra su pecho, con los ojos cerrados y las lágrimas secándose en sus mejillas.
Laia se había quedado dormida en el sillón, acurrucada bajo una manta, con su pequeño rostro sereno y tranquilo. Elliot se acercó y se sentó en el borde del sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. Creo que deberíamos hablar sobre quién es usted y cómo terminó en mi granero. La mujer abrió los ojos lentamente, y por un momento Elliot pensó que iba a negarse a hablar. Pero luego exhaló profundamente y comenzó a hablar, con una voz tan suave que él tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. Mi nombre es Isabel Moreau. Isabel Moreau. El nombre resonó en la mente de Elliot como una campana distante, despertando recuerdos de titulares de periódicos y noticias de hace algunos años. Isabel Moreau, la diseñadora de moda, el escándalo, la caída. Todo volvió a él en una ráfaga de imágenes fragmentadas. Isabel Moreau había sido una de las diseñadoras más prometedoras de su generación. Una joven talentosa que había conquistado las pasarelas de París, Milán y Nueva York, con sus diseños innovadores y su visión única. Pero luego había venido el escándalo, acusaciones de plagio, de robar diseños de una colega, de fraude. Los medios la habían destrozado, su reputación había sido destruida en cuestión de semanas, había desaparecido de la vista pública hace más de 2 años, y todos asumieron que había huido del país o que se había retirado en la vergüenza. Nadie sabía qué había sido de ella. Hasta ahora. Elliot la miró con nuevos ojos, viendo más allá de la mujer rota y desesperada que tenía frente a él. Vio a alguien que había caído desde una altura imposible, alguien que había perdido todo y que había luchado por sobrevivir en un mundo que le había dado la espalda. Usted es Isabel Moreau. La diseñadora. Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de vergüenza y dolor. Sí. O al menos solía hacerlo. Ahora solo soy una madre tratando de mantener viva a su hija. Elliot procesó esta información en silencio, su mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos. ¿Y la niña? ¿Es su hija? Sí. Se llama Sophie, tiene 3 años, nació justo después de que todo se derrumbara. Su padre me dejó cuando descubrió que estaba embarazada. Dijo que no quería cargar con el escándalo ni con un bebé, así que ha sido solo nosotras dos desde entonces. Elliot sintió que su corazón se encogía. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo en la calle? 6 meses, tal vez 7. Perdí la cuenta. Al principio tenía algo de dinero ahorrado, pero se acabó rápidamente. Intenté conseguir trabajo, pero nadie quería contratar a alguien con mi reputación. Intenté usar un nombre falso, pero siempre alguien me reconocía y me despedían. Los refugios estaban llenos o no aceptaban niños. Así que hemos estado moviéndonos de un lugar a otro, durmiendo donde podíamos, comiendo lo que podíamos encontrar. Elliot cerró los ojos, sintiendo el peso de su historia como una piedra en su pecho. No tenía palabras para lo que sentía, una mezcla de compasión, rabia y una profunda tristeza por la injusticia de todo. Y el escándalo. ¿Qué pasó realmente? Isabel soltó una risa amarga, sin humor. Me incriminaron. Una colega, alguien en quien confiaba, robó mis bocetos originales y los presentó como suyos. Luego me acusó a mí de robarlos a ella. Tenía conexiones, dinero, influencia. Yo no tenía nada. Los medios le creyeron a ella. Todo el mundo le creyó a ella. No importaba que yo tuviera los bocetos originales con fechas anteriores. No importaba que tuviera testigos que podían confirmar mi versión. Para cuando intenté defenderme, ya era demasiado tarde. La narrativa estaba establecida. Yo era la villana. Elliot la miró durante un largo momento, viendo la verdad en sus ojos. Y su familia. No tenía a nadie que pudiera ayudarla. Ella sacudió la cabeza. Mis padres murieron cuando yo tenía 22 años, en un accidente de auto. No tengo hermanos. No tengo familia extendida que me hable. Cuando todo se derrumbó, descubrí quiénes eran realmente mis amigos. Resulta que no tenía ninguno. Todos desaparecieron cuando las cosas se pusieron difíciles. El silencio llenó la habitación nuevamente, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración suave de las 2 niñas dormidas. Elliot se frotó la cara con las manos, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Isabel lo miró con ojos cansados pero firmes. Sé lo que debe estar pensando. ¿Por qué debería creerme? ¿Por qué debería confiar en mí? Probablemente piensa que soy una mentirosa, una estafadora, alguien que solo busca aprovecharse de su bondad, y tiene todo el derecho de pensar eso. Pero le juro por la vida de mi hija que todo lo que le he dicho es la verdad. No espero que me crea.
No espero nada de usted. Solo le pido que no eche a Sofía a la calle. Si tiene que echarme a mí, lo entiendo. Pero por favor, cuide de ella hasta que esté lo suficientemente fuerte como para ser llevada a un refugio o a servicios sociales. Elliot la interrumpió levantando una mano. No voy a echar a nadie a la calle. No esta noche, no mañana, no hasta que ambas estén completamente recuperadas y tengamos un plan real para asegurarnos de que tienen un lugar seguro a donde ir. En cuanto a si le creo o no, eso es irrelevante en este momento. Lo que importa es que usted y su hija están enfermas, necesitan ayuda y yo puedo proporcionarla. Eso es todo lo que necesito saber por ahora. Isabel lo miró con una expresión de asombro y gratitud tan profunda que le dolió. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto por nosotras? No nos conoce. No nos debe nada. Elliot se quedó callado por un momento, buscando las palabras correctas. Finalmente habló con una voz baja pero firme. Hace 4 años mi esposa murió dando a luz a Laya. Fue una complicación que nadie vio venir. Un momento estábamos esperando conocer a nuestra hija, y al siguiente me estaban diciendo que tenía que elegir entre salvar a mi esposa o salvar a mi bebé. Elegí a Laya. No sé si fue la decisión correcta, pero fue la decisión que tomé. Y desde entonces he vivido con esa culpa todos los días. Isabel se cubrió la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho. No tenía idea. Elliot continuó con la mirada perdida en el fuego. Durante los primeros 2 años después de su muerte, apenas funcionaba. Cuidaba de Laya porque tenía que hacerlo, pero estaba vacío por dentro. No sentía nada excepto culpa y dolor. Construí muros a mi alrededor. Mantuve a todos a distancia. Me convencí de que era mejor estar solo que arriesgarme a perder a alguien más. Y entonces, hoy, vi a mi hija sentada junto a ustedes en ese granero, cuidándolas con una ternura que no sabía que poseía. Y me di cuenta de que mientras yo estaba tan ocupado protegiéndome del dolor, había olvidado enseñarle a mi hija algo fundamental, que el amor vale el riesgo. Que ayudar a los demás no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que tenemos. Elliot finalmente la miró a los ojos. Así que no estoy haciendo esto solo por ustedes. Lo estoy haciendo por mí también, y por Laya. Porque si la dejo crecer en un mundo donde ignoramos a las personas que sufren solo porque es más fácil, entonces he fallado como padre. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabel ahora, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Gracias, gracias por ver más allá de lo que todos los demás vieron. Gracias por darle a Sophie una oportunidad de sobrevivir. Y gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Elliot asintió y se puso de pie. Ahora debería descansar. La habitación de invitados está en el 2º piso, primera puerta a la izquierda. Tiene una cama grande donde puede dormir con Sophie. El baño está al final del pasillo. Hay toallas limpias y ropa que perteneció a mi esposa en el armario. Puede usar lo que necesite. Mañana hablaremos más. Isabel se levantó lentamente, sosteniendo a Sophie con cuidado para no despertar a la niña enferma. Elliot la ayudó a subir las escaleras, guiándola hasta la habitación que había mencionado. Era un espacio acogedor con paredes pintadas de color crema suave, una cama grande con edredón blanco y ventanas que daban al campo cubierto de nieve. Había una cómoda de madera en una esquina y sobre ella una fotografía enmarcada de una mujer hermosa con cabello oscuro y sonrisa radiante, la esposa de Elliot, la madre de Laya. Isabel se detuvo frente a la foto, mirándola con respeto. Era hermosa. Elliot tragó saliva, sintiendo el familiar nudo en la garganta. Sí, lo era. Y era aún más hermosa por dentro. Habría querido que hiciera exactamente lo que estoy haciendo ahora. Isabel colocó a Sophie suavemente sobre la cama, cubriéndola con el edredón y asegurándose de que estuviera cómoda. Luego se volvió hacia Elliot con expresión seria. Le prometo que no abusaré de su bondad. Nos iremos tan pronto como Sophie esté lo suficientemente fuerte. No queremos ser una carga. Elliot negó con la cabeza. No son una carga. Son invitadas. Y se quedarán el tiempo que necesiten. Ahora descanse. Si necesita algo durante la noche, mi habitación está al otro lado del pasillo. No dude en despertarme. La dejó sola y bajó las escaleras, donde encontró a Laya todavía dormida en el sillón. La cargó con cuidado y la llevó a su habitación, arropándola bajo sus mantas favoritas decoradas con princesas y unicornios. Besó su frente suavemente y se quedó allí por un momento, observando su rostro angelical en la penumbra.
En ese momento, Elliot supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Había abierto su puerta a dos extrañas, y al hacerlo, había abierto también su corazón. No sabía qué vendría después. No sabía si estaba cometiendo un error. Pero sabía una cosa con certeza. No podía dar marcha atrás ahora. Y en el fondo de su alma no quería hacerlo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Elliot transformó su rutina diaria para acomodar el cuidado de Sophie, administrando sus medicamentos cada 4 horas, cambiando sus bolsas de suero, monitoreando su temperatura constantemente. El doctor Martínez venía 2 veces al día para revisar el progreso de la niña, y cada visita traía noticias alentadoras. La fiebre estaba bajando lentamente, la infección estaba respondiendo a los antibióticos, y Sophie comenzaba a mostrar signos de mejoría. Para el tercer día, la niña finalmente abrió los ojos completamente, mirando a su alrededor con confusión pero también con curiosidad. «Mamá». Su voz era apenas un susurro, pero fue el sonido más hermoso que Isabel había escuchado en días. Isabel se lanzó hacia ella, abrazándola con cuidado de no desconectar el suero intravenoso. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Estás a salvo. Te vas a poner bien». Sophie miró alrededor de la habitación con ojos enormes. «¿Dónde estamos?» Isabel le acarició el cabello suavemente. «Estamos en la casa de un hombre muy amable que nos está ayudando. Su nombre es Elliot y tiene una hija llamada Laya. Nos encontraron en el granero y nos trajeron aquí para que te pusieras mejor». Como si hubiera sido invocada por su nombre, Laya apareció en la puerta de la habitación, con una muñeca en una mano y una expresión tímida en su rostro. «Hola. Te llamas Sophie. Yo soy Laya. ¿Quieres jugar conmigo cuando te sientas mejor?» Sophie asintió débilmente, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios pálidos. «Sí, me gustaría eso». A partir de ese momento, las dos niñas se volvieron inseparables. Conforme Sophie recuperaba sus fuerzas, pasaba más tiempo fuera de la cama, jugando con Laya en la sala frente a la chimenea. Construían castillos con bloques, dibujaban con crayones y veían películas animadas acurrucadas bajo mantas. Laya le enseñó a Sophie todos sus juegos favoritos, y Sophie, a pesar de su debilidad persistente, se esforzaba por seguirle el ritmo, claramente ansiosa por tener una amiga después de tanto tiempo de soledad. Isabel observaba estas interacciones con un corazón lleno de emociones contradictorias. Por un lado, estaba profundamente agradecida de ver a su hija sonreír nuevamente, de escucharla reír, de verla comportarse como una niña normal por primera vez en meses. Por otro lado, la culpa la consumía. Culpa por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, por no haber protegido mejor a su hija, por haberla expuesto al frío y al hambre y a la enfermedad. Durante las noches, cuando Sophie finalmente se quedaba dormida, Isabel se permitía llorar en silencio, con la cara enterrada en la almohada para ahogar los sonidos. Elliot la escuchaba a veces desde su habitación al otro lado del pasillo, y su corazón se partía por ella. Una noche, después de escuchar sus sollozos contenidos durante más de 1 hora, finalmente reunió el valor para tocar suavemente a su puerta. «Isabel, ¿puedo pasar?» Hubo un silencio largo, seguido por el sonido de ella moviéndose y luego su voz suave. «Sí». Elliot entró con cuidado, encontrándola sentada en el borde de la cama con los ojos rojos e hinchados. Se sentó a una distancia respetuosa, sin decir nada al principio, simplemente estando presente. Finalmente, ella habló con voz rota. «No puedo dejar de pensar en todo lo que hice mal. En todas las decisiones que tomé que nos llevaron a ese granero. Sophie podría haber muerto, Elliot. Mi hija podría haber muerto porque yo no fui lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente buena para protegerla». Elliot sacudió la cabeza con firmeza. «No fue su culpa. Nada de esto fue su culpa. Usted hizo todo lo que pudo con los recursos que tenía. Mantuvo a Sophie viva cuando muchas otras personas habrían renunciado. Eso no es debilidad, Isabel. Eso es la mayor fortaleza que he visto. Pero debería haber hecho más. Debería haber encontrado una manera de conseguir trabajo, de conseguir dinero, de conseguir un lugar para vivir. Soy su madre. Se supone que debo protegerla, y fallé. El mundo falló con ustedes, Isabel, no al revés. Un sistema que permite que una madre y su hija duerman en un granero en pleno invierno es un sistema roto, no una madre rota». Isabel finalmente lo miró, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Cómo hace eso?
¿Hacer qué? ¿Cómo hace que me sienta como si no estuviera completamente destrozada? Como si todavía hubiera esperanza para nosotras. Elliot le sostuvo la mirada. Porque he estado donde usted está. He sentido esa culpa aplastante, esa sensación de que he fallado a las personas que amo. Y aprendí, con mucha dificultad, que castigarnos a nosotros mismos no cambia el pasado. Lo único que podemos hacer es elegir qué hacemos con el presente. Y en este momento, Sophie está a salvo, está sanando, y usted también lo hará. Isabel cerró los ojos, permitiendo que esas palabras se hundieran en ella. Gracias por no juzgarme. Por ver más allá de lo que el mundo decidió que yo era. Elliot extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no lo hizo. Tomó su mano con la suya, sintiendo lo áspera y trabajada que estaba, marcada por meses de supervivencia. El mundo se equivocó con usted, Isabel, y voy a ayudarla a demostrarlo. A medida que las semanas pasaban, la casa Monroe se transformó de una residencia tranquila y ordenada en un hogar lleno de vida y risas. Sophie recuperó su salud completamente, convirtiéndose en una niña vibrante y curiosa con energía ilimitada. Ella y Laia se volvieron inseparables, jugando juntas desde el amanecer hasta el anochecer, inventando juegos elaborados y creando mundos imaginarios en cada rincón de la casa. Isabel comenzó a contribuir de maneras pequeñas al principio, preparando el desayuno mientras Elliot se duchaba, organizando la sala después de las sesiones de juego de las niñas, ayudando con la colada. Elliot intentó detenerla al principio, insistiendo en que era su invitada y no tenía que hacer nada, pero ella fue firme. Necesito sentir que estoy contribuyendo. Necesito sentir que no soy solo una carga. Por favor, déjeme ayudar. Él cedió, reconociendo que para ella era importante recuperar algo de dignidad y propósito, y honestamente apreciaba la ayuda. Durante años había manejado la casa y el cuidado de Laia solo, y aunque se había acostumbrado, había momentos de agotamiento que simplemente aceptaba como parte de su vida. Tener a alguien más para compartir las responsabilidades hacía todo más llevadero. Una tarde, mientras las niñas estaban absortas viendo una película, Elliot encontró a Isabel en el estudio que él usaba ocasionalmente para su trabajo como arquitecto. Ella estaba de pie frente a la ventana, mirando la nieve que caía suavemente sobre los campos, con una expresión distante en su rostro. ¿Puedo entrar? Ella se volvió, sorprendida pero sonriendo. Por supuesto, es su casa. Elliot entró y cerró la puerta detrás de él. Quería hablar con usted sobre algo. Isabel se tensó ligeramente, y él se dio cuenta de que ella esperaba malas noticias. Se apresuró a continuar. No es nada malo, lo prometo. De hecho, creo que es algo bueno. Ella se relajó un poco, esperando. He estado pensando mucho sobre su situación, sobre lo que pasó con el escándalo y cómo perdió todo. Y creo que hay una manera de ayudarla a recuperar su carrera, su reputación, su vida. Isabel sacudió la cabeza tristemente. Elliot, aprecio lo que está tratando de hacer, pero es imposible. Nadie me va a dar una segunda oportunidad. Mi nombre está manchado permanentemente en la industria de la moda. Incluso si pudiera demostrar mi inocencia, que es casi imposible después de tanto tiempo, nadie querría trabajar conmigo. ¿Qué pasaría si pudiera demostrar su inocencia? ¿Qué pasaría si pudiera encontrar evidencia que exonerara su nombre? Ella lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cómo? Todos los registros, todos los documentos, todo desapareció hace años. La mujer que me incriminó se aseguró de que no quedara ningún rastro que pudiera usarse en mi defensa. Elliot sonrió levemente. Tengo amigos en lugares altos, Isabel. Amigos con acceso a bases de datos, archivos, información que no está disponible para el público en general. Si me permite, me gustaría contratar a un investigador privado para que profundice en su caso. Para que encuentre la verdad y la documente de manera que no pueda ser refutada. Isabel se quedó sin palabras por un momento, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué haría eso? Debe costar una fortuna. Porque es lo correcto. Y porque creo en usted. Creo que le robaron su vida injustamente, y quiero ayudarla a recuperarla. No solo por usted, sino por Sophie. Ella merece tener una madre que pueda mantenerse, que pueda ofrecerle un futuro estable. Isabel se cubrió la boca con las manos,
luchando contra las lágrimas. No sé qué decir. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotras. No tiene que agradecerme. Solo tiene que dejarme ayudar. La investigación comenzó a la semana siguiente. Elliot contrató a uno de los mejores investigadores privados del estado, un hombre llamado Daniel Reyes, que tenía reputación de ser meticuloso, discreto y efectivo. Daniel pasó semanas rastreando cada aspecto del caso de Isabel, entrevistando a personas que habían trabajado con ella, examinando documentos archivados, siguiendo el rastro del dinero y las conexiones. Después de 2 meses de trabajo intenso, Daniel llegó a la casa Monroe con una carpeta gruesa llena de documentos y una expresión de satisfacción en su rostro. Lo encontré todo. Encontré los bocetos originales de Isabel con marcas de tiempo que demuestran que los creó meses antes de que la otra diseñadora presentara los suyos. Encontré correos electrónicos entre la otra diseñadora y su asistente discutiendo cómo robar el trabajo de Isabel y presentarlo como propio. Encontré registros bancarios que muestran que la otra diseñadora pagó a varias personas para que testificaran en su contra. Encontré todo lo que necesita para limpiar su nombre. Isabel se sentó en el sofá, temblando mientras miraba la evidencia frente a ella. Era real. Todo estaba allí, documentado, indiscutible. Después de años de ser tratada como una criminal, finalmente tenía prueba de su inocencia. ¿Qué hago ahora? Su voz era apenas un susurro. Daniel se inclinó hacia adelante. Ahora llevamos esto a los medios de comunicación. Hacemos público todo. Obligamos a la industria a reconocer que cometieron un error y que le deben una disculpa pública. Y luego, si quiere, la ayudamos a demandar por daños y perjuicios. La otra diseñadora le robó años de su vida. Es hora de que pague por eso. Isabel miró a Elliot buscando su consejo. Él asintió. Es su decisión, Isabel. Pero si me pregunta, creo que merece justicia. Merece que el mundo sepa la verdad. La conferencia de prensa se llevó a cabo 3 semanas después en un hotel del centro de la ciudad. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y luces brillantes. Isabel se sentó detrás de una mesa larga con Daniel a un lado y un abogado al otro, con Elliot sentado discretamente en la primera fila como apoyo moral. Daniel presentó la evidencia de manera metódica y clara, mostrando cada documento, cada correo electrónico, cada registro bancario. La sala quedó en silencio mientras absorbían la magnitud de la injusticia que se había cometido. Cuando Daniel terminó, invitó a Isabel a hablar. Ella se acercó al micrófono con manos temblorosas pero voz firme. Durante 2 años he vivido con la mancha de un crimen que no cometí. Perdí mi carrera, mi reputación, mi hogar y casi pierdo a mi hija. Fui juzgada y condenada por un mundo que eligió creer mentiras en lugar de buscar la verdad. Pero hoy, la verdad ha salido a la luz. Hoy, el mundo puede ver que fui víctima de un fraude calculado y malicioso. No estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí buscando justicia. Y estoy aquí para decirle a cualquier otra persona que haya sido injustamente acusada. No se rindan. La verdad importa. La verdad siempre importa. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los medios sociales explotaron con apoyo para Isabel. Diseñadores prominentes que la habían abandonado durante el escándalo, ahora se apresuraban a ofrecer disculpas públicas. Marcas de moda que la habían bloqueado ahora llamaban para ofrecerle oportunidades de trabajo. La diseñadora que la había incriminado fue expuesta y despedida de su posición, enfrentando múltiples demandas y cargos criminales. En cuestión de semanas, Isabel Moreau pasó de ser una paria a ser una heroína. Una mujer que había sobrevivido a lo impensable y había emergido más fuerte. Las ofertas de trabajo llegaban a montones, pero Isabel era selectiva. No quería trabajar para nadie más. Quería construir algo propio, algo que no pudiera ser arrebatado. Quiero iniciar mi propia línea de ropa, le dijo a Elliot una noche mientras estaban sentados frente a la chimenea. Quiero crear una marca que represente supervivencia, resiliencia y segundas oportunidades. Quiero que cada mujer que use mis diseños sienta que puede conquistar el mundo sin importar lo que haya pasado. Elliot sonrió. Suena perfecto. ¿Y sabe qué más pienso? Isabel lo miró con curiosidad. ¿Qué? Pienso que debería llamarla la esperanza encontrada. Porque eso es lo que usted representa para tantas personas ahora, incluida yo mismo. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Es perfecto. La esperanza encontrada. Me encanta.
Con la ayuda de Elliot, quien invirtió en su empresa y se convirtió en su socio silencioso, Isabel lanzó su primera colección 6 meses después. El desfile de modas se llevó a cabo en un elegante salón con vista a la ciudad, decorado con flores blancas y luces suaves. Los diseños eran hermosos, elegantes pero accesibles, sofisticados pero cómodos. Cada pieza contaba una historia de transformación, de oscuridad a luz. Entre la multitud de celebridades, críticos de moda y compradores de boutiques de lujo, estaban Elliot, Laia y Sophie, sentados en la primera fila. Laia llevaba uno de los diseños de Isabel, un vestido rosa con margaritas bordadas a mano, y Sophie llevaba uno similar en azul. Cuando Isabel salió al escenario para su reverencia final, la ovación fue ensordecedora. Pero sus ojos solo buscaron a 3 personas en toda esa sala. Los encontró fácilmente. Elliot de pie y aplaudiendo con orgullo, Laia saltando emocionada y Sophie ondeando una pequeña bandera que decía: «Mi mamá es la mejor diseñadora del mundo». Después del desfile, cuando los invitados se habían ido y el salón estaba vacío excepto por el equipo de limpieza, Isabel se reunió con Elliot, Laia y Sophie afuera. La noche era fría pero clara, con estrellas brillando en el cielo oscuro. «Lo lograste», dijo Elliot suavemente tomando su mano. «No, lo logramos», respondió Isabel, mirándolo a los ojos. «Nada de esto habría sido posible sin usted, sin su bondad, sin su fe en mí. Me salvó la vida, Elliot. Usted y Laia me salvaron a Sophie y a mí cuando nadie más lo hizo». Elliot sacudió la cabeza. «Usted se salvó a sí misma. Nosotros solo le dimos un lugar seguro para empezar». Isabel sonrió y luego miró a las 2 niñas que estaban paradas juntas, tomadas de la mano y mirando las estrellas. ¿Sabe lo que es lo más extraño de todo esto? Elliot siguió su mirada. ¿Qué? Cuando estaba en ese granero, congelándome y viendo a mi hija enferma, pensé que ese era el final. Pensé que habíamos llegado al punto más bajo posible y que no había manera de salir. Pero resultó que ese granero no era el final. Era el comienzo de todo esto. El comienzo de nuestra nueva vida. El comienzo de una familia que nunca esperé tener. Elliot apretó su mano. «Familia». Isabel lo miró. «Si usted quiere que lo seamos. Sé que las cosas entre nosotros han sido complicadas. Hemos estado navegando en territorio desconocido, tratando de averiguar qué somos el uno para el otro más allá de ser... ¿qué? Amigos. Socios. Algo más». Las mejillas de Elliot se sonrojaron ligeramente. «He estado queriendo hablar de eso con usted». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «¿En serio?» Él asintió. Isabel, cuando la encontré ese día en el granero, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Pensé que estaba haciendo un acto de bondad temporal. Pensé que las ayudaría a recuperarse y luego seguirían sus propios caminos, pero con cada día que pasaba me di cuenta de que no quería que se fueran. No quería que esta casa volviera a estar vacía y silenciosa. No quería que Laia perdiera a su mejor amiga y no quería perderte a ti. Isabel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Elliot. Él dio un paso más cerca. Me enamoré de ti, Isabel. Me enamoré de tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de seguir adelante sin importar lo duro que las cosas se pongan. Me enamoré de la forma en que amas a Sophie, de la forma en que cuidas de Laia como si fuera tuya. Me enamoré de cada pequeño momento que hemos compartido, cada conversación, cada sonrisa, cada lágrima, y sé que es complicado. Sé que las circunstancias en las que nos conocimos fueron inusuales, pero no puedo ignorar lo que siento. No quiero ignorarlo. Isabel lo miró a través de las lágrimas. Yo también me enamoré de ti. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue la primera vez que me miraste y realmente me viste. Tal vez fue cuando defendiste mi inocencia sin siquiera conocerme. Tal vez fue cada pequeño gesto de bondad que mostraste cuando el resto del mundo me había dado la espalda. Pero en algún momento, dejaste de ser solo mi salvador. Te convertiste en mi hogar. Elliot la atrajo hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de ella mientras ella apoyaba la cabeza en su pecho. Se quedaron así durante largo tiempo, simplemente sosteniéndose el uno al otro bajo las estrellas, sintiendo el peso de todo lo que habían superado juntos y la promesa de todo lo que aún estaba por venir. Mamá, papá, miren. Es una estrella fugaz. La voz de Laia lo sacó de su momento.
Miraron hacia arriba justo a tiempo para ver una brillante línea de luz cruzando el cielo nocturno. «Pide un deseo, Sophie», dijo Laia seriamente. «Mi maestra dice que los deseos con estrellas fugaces siempre se hacen realidad». Sophie cerró los ojos con fuerza, sus labios moviéndose en silencio mientras formulaba su deseo. Luego abrió los ojos y sonrió. «Ya pedí mi deseo». «¿Qué pediste?», preguntó Laia. Sophie señaló a los 4. «Pedí que siempre pudiéramos estar juntos, como una familia de verdad». Laia asintió con aprobación. «Ese es un buen deseo. Yo también lo deseo». Isabel miró a Elliot, viendo su propia emoción reflejada en sus ojos. «Creo que ese deseo ya se hizo realidad», dijo él suavemente. Un año después, en una ceremonia pequeña e íntima en el mismo granero donde se habían encontrado por primera vez, Elliot Monroe e Isabel Moreau se casaron. El granero había sido transformado con luces colgantes, flores blancas y un altar simple de madera. Solo estaban presentes sus amigos más cercanos y el doctor Martínez, quien había estado con ellos desde el principio. Laia y Sophie sirvieron como damas de honor, vestidas con los diseños de Isabel, caminando por el pasillo esparciendo pétalos de rosa. Cuando Isabel entró, luciendo un vestido que ella misma había diseñado, simple pero impresionante, Elliot sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Durante sus votos, Isabel habló con voz clara y firme. «El día que me encontraste en este granero no tenía nada, no tenía esperanza, no tenía futuro, no tenía razón para creer que las cosas podrían mejorar. Pero tú me viste cuando nadie más lo hizo. Me diste refugio cuando estaba perdida. Me diste amor cuando pensé que nunca volvería a merecerlo. Y hoy, frente a todos nuestros seres queridos, prometo pasar el resto de mi vida devolviendo ese amor. Prometo ser tu compañera, tu mejor amiga, tu apoyo en los tiempos difíciles. Prometo amar a Laia como si fuera mi propia hija, porque en todos los sentidos importantes ya lo es. Y prometo construir una vida contigo que honre todo lo que hemos superado para llegar aquí». Elliot limpió las lágrimas de sus ojos mientras comenzaba sus propios votos. «Isabel, el día que entraste en mi vida, no sabía que estaba esperando a alguien como tú. Había construido muros tan altos alrededor de mi corazón que pensé que nadie podría escalarlos, pero tú no los escalaste. Simplemente te quedaste ahí, siendo tú misma, siendo real y vulnerable y fuerte, hasta que esos muros se derrumbaron por sí solos. Me enseñaste que está bien volver a amar, que está bien ser vulnerable, que está bien necesitar a alguien, y prometo nunca darte por sentado. Prometo honrar tu fuerza mientras te ofrezco apoyo. Prometo ser el padre que Sophie necesita y el esposo que tú mereces. Prometo que esta familia que hemos construido juntos siempre será mi prioridad, mi refugio, mi hogar». Cuando el juez los declaró marido y mujer, la pequeña audiencia estalló en aplausos. Laia y Sophie corrieron hacia ellos, y los 4 se abrazaron en medio del granero, ahora transformado de un lugar de desesperación en un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Esa noche, después de que los invitados se fueran y las niñas estuvieran dormidas en sus habitaciones, Elliot e Isabel se pararon en el porche de su casa, mirando el granero iluminado por la luz de la luna. ¿Alguna vez imaginas lo que habría pasado si no hubiera salido a buscar a Laia ese día?, preguntó Isabel en voz baja. «Si hubiera tomado un camino diferente. Si no te hubiera encontrado». Elliot la atrajo más cerca. «Creo que nos estaba destinado a encontrarnos. Tal vez no de esa manera exacta, tal vez no en ese momento exacto, pero de alguna manera. Algunas personas simplemente están destinadas a estar en nuestras vidas». Isabel apoyó su cabeza en su hombro. «Solía creer que el destino era cruel, que el universo estaba en mi contra, pero ahora veo que todo lo que pasé, todo el dolor y la pérdida, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Me llevó a ti, me llevó a esta familia, me llevó a casa, y en el silencio cómodo de esa noche, con las estrellas brillando arriba y el amor rodeándolos abajo, ambos supieron que habían encontrado algo que muchas personas pasan toda su vida buscando, no la perfección, sino la realidad. No un cuento de hadas, sino una historia verdadera de supervivencia, resiliencia y el poder transformador del amor. A veces, las familias que encontramos son las que nos encuentran primero. Las palabras inocentes de una niña, el dolor silencioso de un hombre y una mujer, que pensó que no tenía nada más que ofrecer. Juntos construyeron algo que ninguna tormenta podría arrebatar. No una vida perfecta, sino una real.
Un hogar nacido no de paredes, sino de las manos que se sostuvieron. Y así, en ese granero que una vez albergó desesperación, ahora florece la esperanza, porque la historia de Elliot, Isabel, Laia y Sophie nos recuerda que incluso en los días más oscuros, el amanecer está esperando, que el amor a menudo llega envuelto en los momentos más inesperados, que las segundas oportunidades existen para aquellos lo suficientemente valientes como para tomarlas, y que a veces, cuando sentimos que el cielo se ha derrumbado, en realidad se está abriendo para mostrarnos el camino a casa.